apareció el rancho El Suspiro. Lo que estás a punto de ver no es una leyenda, es la grabación de voz real encontrada dentro de una linterna carbonizada a 30 kilómetros de civilización en la Sierra Norte de Oaxaca. Es el testimonio de Paulino, un hombre obsesionado con la prosperidad que creyó que podía engañar a la miseria y a Dios mismo. Él pidió ganado, mucho, y lo consiguió. Pero el ganado venía con un pacto que ni siquiera su ambicioso corazón pudo imaginar. En esta voz escucharás cómo la envidia, la avaricia y el terror psicológico convirtieron su rancho, El Suspiro, en un infierno terrenal antes de que fuera consumido por completo. El rancho desapareció sin dejar rastro, dejando solo el olor a ceniza y la sombra de una mujer. Si tienes miedo a lo que se esconde en la oscuridad de la ambición humana, sube el volumen, apaga las luces y escucha la verdad que costó un alma. Prepárate, la deuda se cobra en vida. La miseria no era solo falta de dinero. Era una sensación, un peso constante en la base de mi nuca. Se sentía como el polvo seco de la parcela que, al respirarlo, se adhería a mis pulmones y a mi esperanza. Yo era Paulino, y mi rancho, mi pequeña parcela en la Sierra Norte de Oaxaca, era un chiste cruel que se burlaba de mí cada temporada de sequía. Yo tenía lo esencial: un techo, tortillas de maíz, el cariño cansado de mi esposa. Pero yo no quería lo esencial, yo quería la abundancia. Quería que el nombre de Paulino fuera sinónimo de suficiencia, de respeto. Mira mi ganado, Jaime, le dije al comprador de granos, señalando mis 4 flacas reses que pastaban con la resignación de los condenados. Son hueso y tristeza. No rinden, no crecen. La tierra me niega el bienestar. Jaime, un hombre de ciudad y demasiada fe en lo oculto, masticó su pedazo de cecina con un silencio que me pareció un juicio. Luego se inclinó. Su voz se hizo un murmullo cómplice, rompiendo la calma de la tarde. Paulino, has trabajado como un burro, eso lo sé, pero hay maneras de forzar a la suerte. Hizo una pausa dramática. Conozco a una anciana. Vive río abajo, más allá de San Pedro. Le dicen Doña Remedios. No es de iglesia, si me entiendes. La gente dice que tiene contactos que bendicen o maldicen lo que sea que uno pida. Ve a buscarla. Lo peor que te puede pasar es que te diga que no. Esa noche, el diálogo interno fue una tortura, brujería. Yo, un hombre de campo, de trabajo honesto, recurriendo a las artes oscuras. ¿Y qué es el trabajo honesto sino una excusa para la pobreza? Mi ambición era un animal que se revolvía en mi estómago, hambriento. Me miré las manos, callosas, rotas, y sentí una oleada de rabia hirviendo. Jacinto, mi vecino, tenía el triple de ganado que yo, y su rancho olía a leche fresca y prosperidad. ¿Y yo olía a fracaso? No, lo haré. A la mañana siguiente, no le dije nada a mi esposa. Me puse mi mejor camisa y tomé el camino. El viaje a San Pedro fue un descenso a lo desconocido. La atmósfera cambió de golpe. Dejé atrás el sol seco de mi parcela para entrar en un clima húmedo, pegajoso. La cabaña de Doña Remedios estaba escondida al final de un sendero cubierto por helechos gigantes donde el sol apenas penetraba. No había luz, solo penumbra. El silencio era total, roto solo por el goteo constante de la humedad. Llamé a la puerta de madera astillada.
Pase. Ya lo estaba esperando, Paulino, dijo con una voz grave. Doña Remedios no era la anciana achacosa que imaginé. Era alta, su piel parecía de cuero curtido y sus ojos, de un negro absoluto, me taladraron el alma. Su cabaña olía a una mezcla enfermiza, incienso rancio, sudor añejo y, curiosamente, a flores de cempasúchil marchitas. Ella no preguntó qué quería, solo lo afirmó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vienes por lo que Jacinto tiene y tú no. Vienes a ser el dueño de la sierra. Vienes por el ganado. Me senté en un banco de madera que crujió bajo mi peso. Sentía el sudor frío recorriéndome la espalda, pero el hambre de poder era más fuerte que el miedo. Le dije mi deseo, mi necesidad desesperada, temblando al pronunciar las palabras. Ella puso sobre la mesa una jarra de barro llena de un líquido espeso y oscuro que no me atreví a mirar. Te daré el ganado que sueñas. Serán robustos, fértiles y hermosos. Tu rancho olerá a riqueza. Pero hay una regla, Paulino, una simple y única regla que jamás, bajo ninguna circunstancia, podrás romper. Este ganado es tuyo para que te dé leche, crías, fertilidad y prestigio, pero no es tuyo para que lo des. No puedes vender ni regalar ni una sola bestia, ni siquiera un ternero de un día. Si lo haces, si lo permites por negligencia o por avaricia, todo lo que has ganado se pudrirá y la deuda será más profunda de lo que imaginas. La advertencia era clara, brutal, pero yo solo escuchaba la promesa de la riqueza. Mi mente gritaba: ¡acepta! ¿Qué tan difícil es no vender? La voz de la razón se había ahogado en el hedor a incienso y ambición. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios. Acepto. Lo juro, dije, y sentí que no solo el aire de la cabaña, sino el oxígeno de mis pulmones se volvía espeso y pesado, como si estuviera tragando cieno. El pacto estaba sellado. Al salir, la luz del sol me pareció más débil, más sucia. El silencio del bosque me persiguió hasta mi casa, cargado con el sonido de mi propia respiración ansiosa. Me sentí rico, pero extrañamente sentí que algo me había sido arrancado, un pedazo de mí que no sabía que tenía hasta que ya no estaba. La primera noche la pasé en vela, esperando el sonido de la prosperidad. Mi corazón latía como un tambor tribal, no por alegría, sino por un pánico silencioso que comenzaba a envenenar mi euforia. A los 3 días, el milagro. Me despertó un estruendo en la quietud de la madrugada. Salí corriendo de la choza, sintiendo el frío de la tierra bajo mis pies. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi corral, antes habitado por 4 sombras esqueléticas, ahora estaba abarrotado. Eran, sin exagerar, 40 cabezas de ganado, toros robustos, vacas de vientre amplio y terneros brillantes. Pero había algo en ellos que me heló la sangre. No parecían estar sucios, pero olían a humedad de pantano, y sus ojos, de un negro azabache, reflejaban la luz de la luna con una intensidad antinatural. Eran perfectos, demasiado perfectos, como si hubieran sido esculpidos en la oscuridad. Mi euforia duró menos que un suspiro. Ahora el rancho sí olía a riqueza, a estiércol fresco, a pasto machacado. Pero si me concentraba entre ese aroma vital del campo,
Percibía aún la fragancia dulce y enfermiza de las flores de cempasúchil que impregnaba la cabaña de doña Remedios. Era la firma olfativa de mi deuda. La prosperidad fue inmediata. La leche era abundante, densa. Pronto, mi nombre, Paulino, se volvió un murmullo de respeto en la sierra, y ahí entró el veneno más potente, la envidia de Jacinto. Jacinto, mi vecino, era un hombre de manos grandes y ojos pequeños, habituado a ser el rey local. Al verme, su rostro se contrajo, como una fruta que se pudre al sol. Paulino, viejo amigo, me dijo una tarde, con una falsedad que me dio náuseas: esos toros tuyos son una belleza. Nunca he visto animales tan fuertes en esta zona. Véndeme 3, Paulino. Te pago lo que pidas. Necesito esa sangre nueva para mi rebaño. Mi corazón se encogió. El recuerdo de la voz áspera de doña Remedios, la advertencia: no puedes vender ni regalar, era tan sencillo como respirar, pero la presión era insoportable. Lo siento, Jacinto, le respondí, sintiendo cómo mis palmas sudaban. Este ganado no está en venta. Me lo prometió un compadre en el sur para que yo lo críe. No puedo deshacerme de él. Jacinto se puso lívido. Todos los hombres tienen un precio, Paulino, y tu nuevo ganado tiene un precio. Piensa en mi oferta. Se fue, dejando tras de sí una estela de resentimiento que se sentía tan tangible como una bofetada. A partir de esa semana, la calma de mi rancho se esfumó. El ganado comenzó a mostrarse nervioso. No mugían, sino que emitían balidos bajos, temblorosos, especialmente cuando caía la noche. Y yo, Paulino, el nuevo hombre rico, comencé a vivir bajo el peso de una paranoia creciente. Mis diálogos internos eran un calvario. No es mío, es prestado. Y el dueño me está mirando. ¿Cómo podía disfrutar de la leche, el queso, si la prosperidad venía envuelta en ese hedor fúnebre? Dejé de dormir más de 3 horas seguidas. Mis ojos se hundieron. Me convertí en una sombra vigilante. Una noche, la tensión se rompió. Era la hora más oscura, cuando el frío de la sierra cala hasta los huesos. El aire se hizo gélido. Estaba sentado, recargado en la pared de la casa, temblando bajo mi cobija de lana. Escuché un crujido suave, no de las ramas secas, sino de la cerca de madera. Luego, el roce metálico de un alambre siendo cortado. Jacinto, me levanté sin hacer ruido. Mi cuerpo se movía con una lentitud de pesadilla. Me acerqué al corral. Vi su figura oscura, agachada, tratando de forzar el alambre. En sus manos, una linterna temblaba, proyectando sombras fantasmales sobre el ganado. Jacinto no estaba robando un toro, estaba luchando contra un ternero pequeño, un becerro recién nacido que pataleaba y se resistía con una fuerza animal inaudita. El ternero era la ofrenda más pequeña, la menos notoria. Jacinto estaba jugando al límite. El pacto, un grito mudo rasgó mi garganta. El pacto se rompía por la negligencia de Paulino. Me quedé paralizado. No podía gritar, no podía moverme. El miedo me había anclado al suelo. Jacinto logró cargar al ternero y salió corriendo por la oscuridad. La puerta del corral quedó entreabierta. Apenas se fue, un cambio brutal inundó el rancho. El ganado enloqueció. Empezaron a patear las vallas, a respirar fuerte, como asmáticos, sus ojos negros brillando en la oscuridad. El olor a cempasúchil se intensificó, mezclándose con un aroma acre a azufre. Y entonces la vi. No era una persona,
sino una silueta, alta, delgada, vestida de negro, parada justo en la línea donde mi rancho terminaba y el monte empezaba, donde Jacinto acababa de huir. No tenía rostro, solo un pozo oscuro donde deberían estar sus ojos. Estaba estática, pero la sentía moverse, me sentía observado. El frío era tan intenso que me quemaba la piel. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Sentí que su mirada no estaba en el ganado, ni en el corral abierto, ni siquiera en el ternero robado. Estaba en mí. Ella me culpaba. Ella sabía que el precio de mi ambición ya estaba siendo calculado. Me arrastré de vuelta a mi casa, mi boca seca, y me cubrí la cabeza con la cobija. El sonido de los mugidos desesperados de las bestias y ese silencio escalofriante del exterior me dijeron que la deuda, tarde o temprano, vendría por su pago. Y ya no se trataba solo de la riqueza, ahora se trataba de mi alma. Mi vida se convirtió en una vigilia constante, un infierno húmedo y maloliente. Llevaba 4 días sin dormir, alimentándome de café amargo y el terror puro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. El ganado ya no daba leche, solo temblaba y se rehusaba a beber agua. El rancho El Suspiro no olía a prosperidad, olía a matadero abandonado, a miedo rancio. Mi esposa, asustada por mi aspecto cadavérico, me rogaba que llamara a un médico o a un sacerdote, pero yo sabía que ni la ciencia ni la fe podían curar lo que me consumía. El castigo ya había comenzado en mi interior. El 5.º día, al atardecer, Jacinto apareció en mi puerta. No era el hombre orgulloso que conocí. Estaba roto, sus ojos inyectados en sangre, la ropa desgarrada, y su aliento olía a tierra y aguardiente barato. «Paulino, Paulino, por favor», balbuceó, cayendo de rodillas. Su voz era un susurro gutural, como si tuviera la garganta llena de arena. El ternero no para de balar, pero su sonido es el de una persona llorando. En mi rancho hay sombras, Paulino. Huelen a azufre. Me persiguen. Me dicen que lo pague. Jacinto no me miraba a mí. Miraba sobre mi hombro, a algo invisible y terrible que lo acosaba. La avaricia se había esfumado, reemplazada por un pánico puro. «¿Dónde está el becerro?», logré preguntar, mi voz sonando ronca, irreconocible. «En el viejo granero. No pude venderlo. Nadie lo quiere. Parece que le temen. Tenemos que devolverlo. Ella ya viene por los 2. Esa noche, bajo una luna cubierta por nubes espesas que ahogaban cualquier luz estelar, Jacinto y yo emprendimos el camino de vuelta a San Pedro. El ternero, envuelto en un costal, era liviano, pero el peso del miedo colectivo nos hacía arrastrar los pies. Yo no sentía el frío, solo el tamborileo acelerado de mi corazón. Llegamos a la cabaña. Estaba oscura, más oscura que la noche misma. El silencio era sepulcral, opresivo. Dejamos el ternero a unos metros de la puerta y nos preparamos para correr. En ese instante, la puerta se abrió sin que nadie la tocara. De la cabaña emergió doña Remedios. Pero ya no era una anciana. Su forma se estiró, se hizo más alta, más esquelética. Su rostro, antes curtido, se había transformado en una máscara demacrada de furia inmemorial. Sus ojos, los pozos negros, ardían con una luz interior roja como el magma. Su cuerpo no se movía, flotaba. «Paulino», siseó, y el sonido hizo que las hojas secas del suelo se elevaran y cayeran de nuevo. «Mira, la avaricia de tu vecino, pero tu negligencia. El pacto roto, te di la abundancia para tu beneficio.
no para que tu ambición permitiera a otros robar lo que es mío. Sentí que me ahogaba. El olor a cempasúchil era ahora tan fuerte que me picaba la nariz y la garganta. Era el aroma de la muerte. «Yo no lo vendí», grité, sintiendo lágrimas de terror y frustración. «La deuda no se negocia», sentenció ella. Extendió una mano larga, con dedos secos como ramas muertas. De su palma surgió un resplandor verde y viscoso que se disparó hacia nosotros. No era fuego, era una luz fría, succionadora. Jacinto gritó, un chillido agudo de puro pánico, y echó a correr, desapareciendo entre el monte. Yo no podía moverme. Estaba hipnotizado por la luz, por la furia de su rostro. El resplandor me golpeó en el pecho y la sensación no fue de dolor físico, sino de vacío. Sentí que toda mi alegría, mi voluntad, mi esencia era arrancada de mí. Mi mente se inundó con imágenes de mi vida, mis sueños, y todo se desvanecía en esa luz verde. En un instante vi mi rancho, mi hermoso, próspero, maldito rancho, colapsar sobre sí mismo, como si la tierra lo engullera. El ganado que era la fuente de mi ambición, se disolvió en humo negro y olor a azufre. Caí de rodillas. El peso de la miseria, el mismo que sentí al inicio, regresó, multiplicado por 1000, acompañado por un frío tan profundo que supe que mi cuerpo jamás volvería a calentarse. Lo último que vi antes de la oscuridad total fue a doña Remedios parada sobre mí, su sombra cubriéndome. Jacinto logró huir, pero no escapó de la deuda. Volvió a su rancho, pero el bienestar que una vez disfrutó se había vuelto un espejismo. Su tierra se secó, su ganado enfermó y murió, y su casa comenzó a oler permanentemente a incienso rancio y flores de cementerio. La gente cuenta que Jacinto nunca más habló con coherencia. Solo se sentaba en la entrada de su casa, mirando hacia la sierra, sus ojos perdidos. Y si le preguntaban por Paulino o por el rancho, el suspiro, solo susurraba, «Ella viene por el vacío, viene por mi alma, que ya no tiene precio». Porque la bruja no solo había destruido la propiedad de Paulino, había cobrado la ambición en la única moneda que le importaba, la sanidad mental y el alma, dejando solo un vacío psicológico y un eco aterrador en la Sierra Norte. El verdadero castigo no fue la ruina, sino el terror eterno. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.